Hoy, como iglesia, estamos iniciando una nueva serie de prédicas, pero que nos van a llevar hasta quincena de diciembre, previo a Navidad. Y vamos a estar desarrollando todo lo que es nuestra visión de iglesia y nuestra misión en series de 4 prédicas para ver cada ítem de nuestra visión y misión. Y por eso el tema de esta serie inicial es conociendo a nuestro Dios. Conociendo a nuestro Dios. ¿Por qué esta serie de inicio? Porque este nombre y esta serie guarda relación justamente con la primera variable de nuestra visión de iglesia. Si tú ves en pantalla la visión de nuestra iglesia, está allí, tiene 4 variables y la primera de ellas dice que somos una iglesia, ¿verdad?, apasionada por Cristo. Ahora, eso lo vemos en los murales, en las paredes de la edificación aquí en la iglesia, lo estás viendo hoy en pantalla. Pero ¿qué puede significar para ti? Tal vez es solamente una línea dentro de un párrafo, ¿verdad? Es una oración solamente, es algo que está escrito y está impreso allí y lo ves cada tú que pasas y ves un mural. Y más aún, tal vez para ti significa algo distinto que para el otro. Y por eso queremos armonizar todos y poder identificarnos realmente hacia lo que es una visión, pero también aterrizada a nuestro día a día. ¿Qué es la visión? Que es básicamente ser una iglesia apasionada por Cristo para nosotros como pastores. ¿A dónde nos enfocamos? ¿A dónde queremos que todos lleguemos? A ser una iglesia que ama a Dios prioritariamente. Cuando decimos que queremos una iglesia apasionada por Cristo, queremos decir que anhelamos ser una iglesia que ama a Dios apasionadamente, prioritariamente, que ama a Dios por sobre todas las cosas, que cada creyente de Miraflores tenga a Dios como su prioridad, lo principal, lo primero en su vida. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo amar a alguien a quien no conocemos? Porque la inferencia válida es, bueno, hay que amar a Dios, entonces presumimos que conocemos a Dios. Pero ¿cómo amar a quien no conocemos? Y entonces tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para amarlo. Y para amarlo prioritariamente. Tal vez hoy tú y yo podamos decir, sí, pero yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo creo en el Dios de los patriarcas, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de Israel, el Dios de la Biblia. Y pensemos que estamos bien, porque somos sinceros aún en eso. Pero ¿cuán real es ello? Pensemos. Porque hay que armonizar nuestra profesión de fe también con nuestra cosmovisión de vida, que es la perspectiva que tenemos cada uno sobre la vida misma, la realidad que cada uno vive. Y es allí entonces donde frente a una situación podemos tener una cosmovisión distinta, aún teniendo la misma fe. Y todo eso va junto, forma parte de nuestra personalidad. Hace unos días conversábamos con mi esposa, con una joven, y le preguntábamos, ¿qué te brinda felicidad? Y ella nos decía, el dinero. Y bueno, ella misma nos dijo, bueno, suena muy materialista. No es el dinero en sí, sino son las comodidades que te puede brindar el dinero y de otro lado las incomodidades que te ocasiona la falta de ellos. Algo más. Por ejemplo, el contexto social. No es lo mismo vivir en un barrio residencial, ¿verdad? Una zona residencial, aún como Miraflores, en un departamento por aquí, que vivir hoy, muchos habitantes viven así, en un cuarto, ¿verdad? O una zona periférica de la ciudad. Donde solo tienes tal vez una cama, un frigobar, tal vez un mueble para tus cosas y es todo. Entonces las circunstancias de tu vida propia, al ver las cosas, unos que tuvieron y otros que no tuvieron, las posibilidades frente a la vida que no se te dieron a ti, frente a las que otros sí tuvieron, la perspectiva de esa persona es distinta. La cosmovisión de vida es distinta. Ayer estaba conversando con un joven en la noche y le decía, ¿tú me puedes describir qué es lo que tienes aquí? Y él podría decir justamente una referencia de lo que ustedes están viendo también.
y viendo el mismo objeto, yo podría decir, yo hago una descripción absolutamente distinta a lo que ustedes están viendo. Y estamos viendo el mismo objeto. Perspectivas, como visión de vida frente a lo mismo. Y es entonces donde hay que considerar ello también. Hace unos días, el fin de semana pasado, para ser más preciso, estuve en un congreso misionero en el norte del país. Y allí oía con atención a un tallerista que tiene más de 20 años trabajando con las etnias en la Amazonía. Y él nos explicaba y decía lo siguiente: más allá de las diferencias lingüísticas y culturales que tenemos con ellos, hay que comprender que ellos tienen también una cosmovisión animista. Es decir, creen en muchos espíritus. Y cuando uno comienza a compartirles la fe, comienza a compartirles el evangelio, la palabra, es más, les enseñamos, porque son de la alianza, les enseñamos verdades fundamentales, el mismo curso que enseñamos acá. Y estamos hablando en ese momento de la persona del Espíritu Santo y los beneficios y el poder que tiene el Espíritu Santo y cómo obra en la vida del ser humano. Ellos escuchan y dicen, es una persona, me beneficia, tiene poder, me hará bien, perfecto, lo acepto. Y entonces hacen a un lado sus espíritus que creen, hacen a otro lado y aquí tienen al Espíritu Santo. Es decir, no dejan de creer en todo lo que tienen en su bagaje anterior y le agregan al Espíritu Santo. Porque es parte de ¿qué? De su cosmovisión de vida. ¿Te das cuenta? Y uno podría decir, bueno, estamos hablando de gente que es creyente o no es creyente. Podremos decir, ¿hemos ganado a alguien de esa etnia para Cristo o no? Porque la perspectiva con que uno se acerca a Dios tiene que ver no solamente con decir, creo en Dios, sino de manera integral. ¿Qué hablar cuando consideramos nuestros hermanos y compatriotas del área andina, verdad? Donde allí opera el sincretismo, donde tiene que ver justamente las tradiciones culturales mezcladas con lo que ha enseñado muchos años la religión tradicional formal. Y entonces en esa mezcla tienen también una perspectiva de vida y piensan que están bien, piensan que están con Dios. La pregunta es, ¿qué Dios? ¿Se dan cuenta? Y es así que, entonces, para amar al Dios de la Biblia, tenemos que conocerlo. Porque muchas veces decimos, creo en Dios. La pregunta es, ¿qué Dios? Y hay que conocer al Dios de la Biblia para poder amarle, que es nuestro primer objetivo de la visión. Si queremos amar prioritariamente al Dios de la palabra, hay que conocerlo primero. Y es por eso que el tema de hoy es Dios como un Dios personal, como un inicio justamente, como un marco general a esta serie de prédicas. Ahora, a la luz de las Escrituras, tú probablemente ya has escuchado acerca de los patriarcas, ¿verdad? Todos conocemos de ellos. Y quiero que hoy tomemos a Jacob como un ícono para nuestra reflexión en esta mañana. La vida de Jacob. Ahora, vamos a hacer una pequeña remembranza de quién fue Jacob. Jacob es nada menos y nada más que el nieto del padre de la fe. ¿Quién es? De Abraham. Es el hijo del hijo de la promesa, de Isaac. Es hermano gemelo de Esaú, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Ahora uno diría, Abraham, Isaac, Jacob, uno diría, hoy en este tiempo, es un creyente de tercera generación, ¿verdad? Uno podría decir. Pero si estamos a la altura de Génesis 28, no es así. Abre tu Biblia en Génesis 28, ahí se va a desarrollar la mayoría de este texto, de la prédica de hoy, y vamos a encontrar que no se da ello. Y viendo un poco más la vida de Jacob, es singular su vida. Génesis 25, solo como una última referencia, dice lo siguiente. Isaac, el padre de Jacob, rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril. Y el Señor escuchó sus ruegos y ella, ¿qué? Concibió. Interesante. La mamá de Isaac era Sara y fue estéril. La esposa de Isaac, que es la madre de ahora Jacob, Rebeca, también era estéril. Es decir, cuando Jacob ya está con vida, es muy probable que, ¿verdad?, haya tomado conocimiento cómo su abuela y cómo su madre, siendo estériles,
Dios obró de manera sobrenatural y trajo a luz vida. Y es interesante entonces que este Jacob no es testigo de un hecho milagroso. Jacob es el mismo milagro del poder de Dios, ¿te das cuenta? Él al ver su vida tiene que darse cuenta que yo soy fruto de ese obrar poderoso de Dios sobrenatural. ¿Cuántos creen en ello? 6. ¿Tú crees que Dios puede seguir obrando hoy? Amén. 12, estamos bien. Dios puede obrar hoy también, hermano. Yo nací de 1,5 kilos. Dios ha hecho su obra, ¿verdad? A mi mami se le rompió la placenta cuando yo tenía 6 meses. 6 meses. Hace más de 50 años, cuando la ciencia no es como la ciencia de hoy. Un milagro. 1,5 kilos. Porque Dios tiene planes para cada uno y Jacob tenía que saberlo. Jacob tenía que darse cuenta que él mismo era producto de un obrar especial de Dios. La fe, hermanos, no se hereda. Tú heredas una casa, ¿verdad? Heredas dinero, heredas un carro, pero la fe se transmite y cada uno está llamado a hacerla propia. Y eso tenemos que tener presente nosotros. Transmitir nuestra fe a la siguiente generación para que cada uno también la haga propia, la haga personal. Continuando con la vida de Jacob, todos tenemos alguna referencia también de cómo él adquirió esos derechos de primogenitura, ¿verdad? Con un plato de guiso rojo, no lentejas, sino guiso rojo, ¿verdad? Y también cómo adquirió la bendición engañando a su propio padre en perjuicio de su hermano, ¿verdad? Y tras ello y el rencor del hermano, ¿qué hace Jacob? Sale huyendo, ¿verdad? A casa de tío Labán. Y entonces, ahora sí, nos ubicamos en este contexto. Empezando, Génesis 28, verso 10. Dice la Escritura: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. En este contexto, si leemos las Escrituras hasta aquí, es la primera vez, diríamos, que Jacob es destetado del seno familiar. Empieza una nueva etapa. Él entonces tiene que enfrentar la vida, en el buen sentido de la frase, tiene que hacerse hombre. Si lees versículos antes, hablando incluso de Esaú, que es su gemelo, se dice que ya tiene más de 40 años. Es un hombre a esta altura del capítulo 28. Debe aprender a valerse por sí mismo. Saliendo de casa tiene que enfrentar lo que llamamos esa jungla, que es la sociedad. Ahora bien, él está huyendo en este momento de un conflicto familiar. No ha aprendido a resolver los problemas familiares. Esa es su vida. Él está envuelto justamente en esa incapacidad de poder tratar con los demás y solucionar sus diferencias. Él tiene un pasado, una madre que lo apañaba permanentemente, es el hijito de mamá y todo el daño que le ocasionó. Es un hombre que cometió permanentemente fraude y qué peor, ni siquiera extraño, sino aún a su propia familia. Es un hombre que gestó rencor en los demás, prioritariamente en su hermano gemelo. Ahora empieza una nueva etapa. Está solo frente al mundo. Y Jacob aquí es un hombre como nosotros, con un pasado y un presente y de cara a un futuro que desconoce como también nosotros el nuestro. Pero Jacob tiene algo más. Tiene algo referencial en su vida a esta etapa. Él ha oído del Dios de sus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Jacob. Y es así que empezamos Génesis 28, verso 11 en adelante. Dice la Escritura: en esta salida de casa, y llegó a un cierto lugar y durmió allí,
porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, me imagino el impacto que debe haber ocasionado en la mente y en el corazón de Jacob, que se despierta sobresaltado tras oír la misma voz de Dios dirigiéndose a él y escuchando todo aquello que tú también acabas de oír. Dios hablando y diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Ojo, que no dice: yo soy tu Dios. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. El tuyo aún no. Y ciertamente Jacob tiene que haber oído del Dios de sus padres. Y ese Dios de sus padres le está diciendo a él: yo estoy aquí en ese momento y estoy no por tus padres, estoy por ti. Estoy por ti, Jacob. Hay un primer encuentro que Jacob se da cuenta de que es algo inusual y tiene que ahora enfrentarlo. Jacob probablemente tiene una concepción de quién es Dios, cómo trata, qué hizo con sus padres, pero ahora él está experimentando por primera vez ello, de manera directa. Su cosmovisión es confrontada entonces. Y vemos una vez más que en este primer encuentro, quien toma la iniciativa como siempre es Dios. Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. El hombre busca a Dios en reacción siempre a su condición y situación de crisis muchas veces. Pero Dios nos busca porque nos ama con amor eterno. Y es entonces que hasta aquí Jacob pudo haber dicho de oídas, ¿verdad? Sabía de ti, de oídas te había oído. Pero ahora, de manera inesperada, sorpresiva, Jacob se da cuenta que está delante, lo sabe real, de un Dios incomparable, de Dios de sus padres. Y así como antaño Dios le dijera a Abraham: sal de tu tierra, tu parentela, de la tierra que te mostraré, etcétera, ¿verdad? Ahora le está diciendo a Jacob: ¿te das cuenta de la tierra donde estás? Esta que estás acostado, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Te has percatado, y lo vamos a ver ahora después en la oración también, que al salir de casa de papá, diríamos coloquialmente hoy, sale con una mano adelante y una atrás, sale con su ropa, no sale nada más? Y Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Esta tierra que ves va a ser tuya. Vas a ser, se decía antes, un terrateniente. ¿Qué significa en el castizo castellano? Es un poseedor de muchas tierras. Y no tiene un sol donde quedarse muerto. Porque no se trata de Jacob. ¿Se trata de quién? De Dios. Se trata de Dios. ¿Lo merece? No. ¿Ha hecho algo bueno? Tampoco. El futuro es distinto para el hombre cuando él se toma siempre de la mano de Dios. Y eso es lo que tenemos que considerar también nosotros hoy. Fíjate, Jacob aún ni siquiera está casado, pues está diciéndole que parte de esta promesa es que sus hijos también formarán parte de esta bendición. También serán sujetos de esta bendición. Sus hijos formarán la nación de Israel.
Y es más, no solamente se centra en su propia familia, sino que a través de su familia, las familias de la tierra serán benditas. Interesante es ello. Y entonces vamos a aprender, y vamos a aprender justamente de Jacob, cómo él también tiene que aprender que estas promesas, cuando sean realidad, que Dios es un Dios que cumple su palabra, que es un Dios fiel, que es un Dios en el cual se puede confiar y descansar, que su sí es sí, que su no es no. Pero eso tiene que aprenderlo y tiene que conocer a Dios para que sea su Dios también, como lo fue el Dios de sus padres. Tiene que aprender que cuando Dios le dice, yo estoy contigo, ¿no? Yo te guardaré, volveré a traerte a esta tierra, te bendeciré, será real. Hace algunos años, no muchos, estaba postrado en cama. Ya era pastor aquí. Y me dio lumbalgia. Y muy fuerte, era la tercera vez que me daba. No me podía ni siquiera sentar en mi cama. Y para bajarme la cama e ir al baño, terminaba llorando por el dolor. Y yo recuerdo en esa ocasión, estábamos empezando el ministerio aún, y decía, casi, ¿para qué soy pastor? O sea, ¿cómo es que llegué aquí y para que ni siquiera pueda moverme en mi cama? Y en esa búsqueda tenía mi Biblia y buscando al Señor, el Señor me habló. Y me dio este pasaje, Salmo 138, que guarda relación justamente ahora con la historia de Jacob también. Dice allí, tú, Señor, cumplirás en mí tus planes. Tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Yo soy creación tuya, no me desampares. En la versión del 60, ¿sabes qué dice? El Señor cumplirá su propósito en mí. Y hay un momento en la vida del hombre que tiene que darse cuenta que su vida no debe girar independiente a Dios. Que nuestras vidas están tomadas por Dios y Él debe regir. Y que Él tiene propósitos para cada uno, y así como con Jacob, también contigo, como conmigo. Y la idea es que tú y yo, cada uno pueda descubrir cuáles son esos planes particulares de Dios para tu vida. Ahora estamos delante de un hombre que es un engañador, ¿no? Es un hombre que defrauda a todo el mundo. Ahora, ¿tú avalarías a alguien que es un estafador? ¿Ah? ¿Saldrías como aval? ¿Pondrías tu casa, tu carro? No, me dice, no. ¿Quién saldría a avalar a alguien que es un defraudador? Ninguno. ¿Sabes quién? Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque tú y yo vemos el pasado y vemos el presente. Pero Dios ve el futuro también. Ve la obra terminada en cada uno. Ve el resultado final de su obra en nosotros. Y esa es la gran diferencia. Génesis 28, versos 16 en adelante, dice lo siguiente. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Toma nota de la última frase. ¿Qué dice? El Señor será mi Dios, en la otra versión de Reina Valera contemporánea. Será. Y esa es la situación en este momento de Jacob. Él sabe quién es el Dios de sus padres. Él sabe quién es el Dios de Abraham. Él sabe quién es el Dios de Isaac. Él ahora sabe que es un Dios real con el cual tiene encuentro. Pero siempre es un aprovechado, ¿verdad? Siempre buscando sacar beneficio de algo. Y si, Señor, tú me traes, entonces serás mi Dios. Bueno, entonces hay que corregir pues a este hombre, ¿no es cierto? Y Dios tiene su método. Frente a un estafador,
estafador y medio, ¿verdad? Y entonces lo manda donde tío Labán y tío Labán le va a hacer la vida imposible. Y eso lo vamos a ver de ahí también. Pero ¿sabes qué es lo trascendente? Lo trascendente es que ya no se trata solo del Dios de sus padres. A esta altura, entonces, si te das cuenta, hay un compromiso personal de él hacia Dios. Si me traes de vuelta, serás mi Dios. Y es por eso el título de hoy, Dios como un Dios personal. Porque nuestros hijos que no son creyentes pueden decir el Dios de mi padre. Nuestros nietos que no son creyentes pueden decir el Dios de mi abuelo. Nuestros padres que nos ven a nosotros decir el Dios de mi hijo. O el abuelo que nos ve a nosotros, el Dios de mi nieto. Pero no un Dios personal. Y es lo que tenemos que aprender todos y compartir nosotros nuestra fe para que cada uno, como Jacob, no solamente diga el Dios de mis padres, sino que cada uno tenga una relación personal con Dios y lo conozca. Porque la única manera de poder amarlo es primero ¿qué? Conociéndolo. Si nuestra meta es que cada uno de nosotros como creyentes de Miraflores amemos prioritariamente a Dios por sobre todas las cosas, tenemos que conocerle primero. Y entonces la idea es que cada uno de nosotros, y empezamos por eso, por aquí, le conozcamos. Y entonces aprendamos a conocerle más y más, de forma tal que entonces le amemos con todo nuestro ser. Y ello realmente implique en nuestras decisiones y forma de pensar que Él toma el control de nuestras vidas y entonces Él es el primero en toda decisión. Si seguimos con la historia de Jacob, Génesis 29, verso 1, dice lo siguiente: siguió luego su camino, o sea, ya se levantó de ese momento y se fue a la tierra de los orientales. Llegó a Harán, llegó a la casa del tío, del hermano de Rebeca. Estuvo mucho tiempo allí y seguimos. Génesis 31, verso 41 en adelante. Dice, ahora está saliendo, ya ha pasado tiempo, está saliendo de ese lugar, quiere regresar a casa. Y está hablando ahora Jacob con su tío Labán, quien lo acogió. Y Jacob le dice al tío, así he estado 20 años en tu casa. Ya pasaron 20 años, mire. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Ya has cambiado mi salario 10 veces. Ya le ganó el estafador, ¿no? Y fíjate lo que dice, aquí está lo pertinente. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. ¿Ah? Esa conciencia de Dios, ¿te das cuenta? Pero Dios vio mi aflicción, Dios vio el trabajo de mis manos. ¿Y qué cosa hizo Dios? Te reprendió anoche. Mira esa convicción de que Dios ahora está ahí, está con él. Aquello que le dijo, te cuidaré, te guardaré, es una realidad. Han tenido que pasar por esta escuela de 20 años, Jacob, para darse cuenta que todo aquello que estaba diciendo Dios en su momento es una realidad. En este periodo en que ahora quiere volver con su mujer e hijos a tierra, a casa del hermano, a casa del padre, él tuvo que aprender muchas cosas. Él tuvo que aprender de ese cuidado particular de Dios sobre su vida, ¿verdad? Y lo describe con estas frases. Si no fuera por Dios, mira, me mandaría sin nada. Él tuvo que aprender y comprobar que las promesas de Dios son ciertas. Y entonces, tal como me prometiste y me cuidaste, ha estado 20 años, mira, salió sin nada y ahora regresaba millonario, ¿no? Y con cantidad de hijos. El retorno de Jacob, no estamos en este momento no hablando de ello, es increíble. Cómo fue bendecido en gran manera. Y entonces él se da cuenta que la situación en que comienza de regreso a casa, Dios ha estado con él, la mano de Dios ha estado con él. Ya no se trata entonces de lo que Dios había hecho con otros. Ya no se trata de lo que Dios había hecho con Abraham o con Isaac. Se trata ahora de lo que Dios había estado obrando con él estos 20 años. Es una relación ya tú a tú, cara a cara. Ya es el consciente de un Dios que existe, que está presente, que independientemente de las circunstancias difíciles,
Es un Dios con el cual tiene una relación. Un Dios interesado en su vida, aun cuando Él no lo merezca. Y es entonces que Él está de vuelta a casa. Y en ese volver a casa, llega finalmente ese encuentro con su hermano Esaú. Vamos a resumir la historia. Y en la conversación de encuentro, con mucho temor, los que hemos leído el pasaje, de parte de Jacob, llega y dice allí, le habla Esaú a su hermano Jacob cuando lo recibe. Génesis 35, verso 1 en adelante. Dice, dijo Dios a Jacob, llevándolo, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es interesante. Sube y haz un altar al Dios que te libró. Es a él mismo, ¿verdad? Eso le está diciendo. Hazme un altar, le está diciendo. Jacob dijo a su familia entonces y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Te das cuenta? Ya no es un Dios ajeno. Ya no es un Dios desconocido. A esta altura de su vida ya no le es extraño. Ya no es de otros. Y es un Dios que ha aprendido a conocer. Y es un Dios con el cual ha aprendido a relacionarse. Y es un Dios que ha aprendido que Él es santo y es exclusivo, que no puede haber otros dioses delante de Él. Es un Dios que le ha sostenido, que le ha protegido, que le ha guiado, que le ha bendecido. Todo aquello que le dijo antes de la salida, ahora es hecho realidad. Y ojo, la vida de Jacob no va a estar exenta aún en el futuro, después de esto, porque tú recordarás que tuvo varios hijos Jacob. Y uno de ellos fue su engreído. ¿Quién fue? José. Y te acuerdas que a José lo venden como esclavo y lo dan por muerto y todo el llanto de Jacob. Y cuando después lo regresan y esa emoción, muchos años de aflicción, de dolor de parte de Jacob. Es decir, la vida de fe no implica estar ajeno a los dolores, a las aflicciones. Dios nunca nos dice eso. Pero lo que Dios dice, yo estaré contigo. Y esa es la diferencia. Porque podemos estar en la aflicción solos o estar tomados ¿de quién? De la mano de Dios. Y es entonces donde recordamos aquí, entonces, la parte final de la vida de Jacob. Ahora ya está en su lecho de muerte. Y en su lecho de muerte convoca a sus 12 hijos. Y comienza a hablarles sobre el futuro que han de tener cada uno, guiado por el Señor. Y entonces comienza a decir A, B, C, D, hasta que llega a José. Y parte de lo que dice José es lo que está aquí relatado en Génesis capítulo 49. Génesis 49, versos 22 en adelante dice, y le dice a José, Jacob le está diciendo a José, delante de sus hermanos, rama fructífera es José. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Y fíjate aquí, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de quién? De tu padre, el cual te ayudará. Y me llamó la atención esta última frase, por el Dios de tu padre. Y es la primera vez que se menciona en la Escritura esto. Ya no es el Dios de Abraham, ya no es el Dios de Isaac. Él está diciendo a José, ¿el Dios de quién? De tu padre. ¿Te das cuenta de ese cambio? Y por eso es un Dios personal. Un Dios personal. No necesitamos solo tener alguna referencia al Dios de nuestros padres o el Dios de nuestros hijos o nietos o abuelos. Necesitamos que cada uno pueda conocer a Dios como un Dios personal. Necesitamos compartir con ellos nuestra fe, orar por ellos si no son creyentes, dar buen testimonio,
una vida de ejemplo. Cuando conocemos realmente a Dios, entonces podemos amarle y podremos tomar decisiones acordes a lo que Él nos indica. Algunas decisiones serán tal vez muy difíciles, pero tendremos la plena conciencia y convicción de que lo hacemos delante de Dios. ¿Y sabes qué? Dios va a bendecir esas decisiones. Cuando esas decisiones le honran, así sean dolorosas para nosotros en un momento. Termino con algo que realmente me cautivó. Y ya no está en Génesis. Está en el libro de Hebreos. Y en esa galería de la fe, Hebreos 11, hay un solo versículo que habla de Jacob. Y es este. Dice así. Por la fe, mira, ¿de quién? Jacob. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y qué hizo? Y adoró. Ahora José, al igual que en esta galería, es un hombre de fe, en el mismo Dios. Y antes de morir, ¿qué hace? Adora a su Dios. ¿Te das cuenta de este giro del final de su vida al comienzo de Génesis 28? Ya no solamente fue el Dios de sus padres, y por eso necesitamos nosotros tener a Dios siempre como un Dios personal. Porque podemos conocer y haber oído y saber, sí, yo soy creyente y tenemos nuestra cosmovisión, pero no conocemos realmente al Dios del cual nos habla Él mismo en su palabra. Y es por eso que en esta serie vamos a tratar ello. Y yo les animo a que podamos, cada uno en su vida, en casa, leer la Escritura y enriquecerse de la palabra y conocer al Dios del cual se nos habla aquí. Te invito a cerrar tus ojos un instante y podamos orar. Y gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra y rogamos que seas tú, Señor, también revelándote a nosotros, a nuestros padres, abuelos, hijos, nietos, según el caso, hermanos, parientes, amigos, cercanos y lejanos. Tú conoces la vida de cada uno, de cada ser sobre la tierra. Y anhelamos que no solamente ellos conozcan de nosotros como el Dios nuestro, sino también anhelamos que cada uno conozca a Dios como te conozca a ti como un Dios personal. Y Padre, hoy presentamos delante de ti a cada uno de ellos, nombre por nombre, nuestros respectivos conocidos y familiares. Permítenos, Señor, compartir con ellos nuestra fe. La obra es tuya. Y Padre, queremos, Señor, agradecerte por el privilegio de haberte conocido. Porque no fue un mérito nuestro, sino que tú, Señor, desde la eternidad nos conociste, nos llamaste por nombre. Y Padre, tú nos creaste con propósitos también eternos. Hoy, Padre Santo, Padre bueno, queremos agradecerte por ello. Y allí mientras estamos orando cada uno, sigue con los ojos cerrados. Si tú no conoces aún al Dios de la Escritura, de la palabra como un Dios personal, dile allí en tu corazón, Señor, quiero conocerte realmente. Quiero acercarme a ti. Quiero que no sea solamente el Dios de mi mamá, el Dios de mi papá, el Dios de mi hermano, sino quiero que tú seas mi Dios. Quiero experimentar como Jacob estas realidades que no las conozco, pero que anhelo realmente conocerte para que tú también seas mi Dios. Y si esa es tu decisión allí, dile eso al Señor en oración. En otro momento te invitaremos a pasar aquí adelante para una oración, pero hoy haces oración en privado en tu sitio. Dile, Señor, te necesito, quiero conocerte, quiero buscarte. Ayúdame a encontrarte. Gracias, Padre, por tu palabra revelada. Y anímanos, Señor, a seguir delante de ti, guiándonos en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.